Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de conocer, de enterarse de la problemática nacional e internacional que tiene que ver con nuestro país. Un país que amamos, que adoramos, pero que lamentablemente, permanentemente estamos en zozobra. Si no es por un cuento, es por otro, o por una historia, o porque a alguien le duele o le dan ganas de hacer lo que se le antoja con el país. Un país en el cual las necesidades básicas están insatisfechas. La pobreza que está plasmada en un 70 a 75% y yo creo que anda más del 80% de pobreza. Donde no tenemos la capacidad de llevar nuestros frijolitos, las tortillas y el huevito a la mesa. Donde no hay posibilidad de contar con los medicamentos en los hospitales y muchas veces ni con la asistencia porque hay huelga o hay toma de portones o porque no hay insumos o porque no hay ropa de intrahospitalaria, etc. La situación está en que no se le pueden cumplir esas necesidades a la población. No digamos en educación, donde permanentemente hay caos también y hasta nos quieren obligar a la lectura de un librito ahí M28 o J28 o Z28 o a saber cómo lo quieran llamar, pero la idea es que estamos en un país sin rumbo, donde las necesidades básicas del ser humano no se están cumpliendo. Un país donde la democracia está en riesgo, donde tienen vedado la participación política, llámese partidos minoritarios, partidos de maletín, pero una o dos o tres personas que quieran ejercer el sufragio libremente por quien quieran, es su derecho, por lo tanto no lo podemos coartar. Un país donde no podemos hablar lo suficiente en los medios de comunicación porque somos enemigos, porque somos tildados de sicarios. Entonces, ¿en qué estamos realmente? Esto es lo que necesitamos como hondureños hablar, dialogar, ya que este es un programa de Unidos en Diálogo. Planteamos la problemática, pero a través del diálogo queremos también plantear las soluciones a estos problemas. Hoy tenemos de invitado a una persona que ha dedicado su vida a hacer crítica constructiva y análisis de la situación del país. Se trata del abogado Miguel Calix. Bienvenido a Unidos en Diálogo. Un honor contar con su presencia aquí en Canal 51 Unidos en Diálogo. No, muchas gracias y perdón que no me paré, ¿verdad? Muy bienvenido, muchas gracias. Finalmente se nos da la oportunidad. Hemos estado con el doctor desde hace un buen rato queriendo cuadrar esta entrevista y me siento muy satisfecho y muy bienvenido aquí. Gracias. Abogado, ¿nos podría decir usted dónde nació, cómo fue su niñez y dónde realizó sus estudios? A mí me gusta siempre decir que soy oriundo de Comayagüela. De ahí era mi madre, mi papá era de Tegus, ellos siempre bromeaban con eso. Ella siempre le decía de los encopetados de Tegus, mi papá le decía de los descalzos de Comayagüela. Crecí los primeros años en Comayagüela y luego nos trasladamos a Tegus, la ciudad gemela, y hice buena parte de mis estudios, la primaria en el María Montessori, una escuela que tenía mucho prestigio en ese tiempo, y luego me gradué del Instituto San Miguel. Ya vamos a cumplir 40 años de graduado, se dan rápido, ¿no?, el tiempo. Y luego estudié en la Universidad Nacional Autónoma, mi licenciatura en Derecho, luego hice una maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y luego una especialidad en Holanda en la Universidad de Utrecht. Y esa ha sido la profesión, Derecho. Mucha gente me sigue usando este título, pero realmente yo me he dedicado desde hace un buen tiempo a trabajar con fortalecimiento de partidos políticos, gobernabilidad y más recientemente
haciendo algo que siempre me apasionó, que es comunicación en los medios de comunicación. Y usted de los hondureños, o mejor dicho, los comayagüela, porque yo soy comayagüela también, de los que quiere irse del país en un momento en el que el país está por irse al abismo, como varios hondureños que se han ido del país, y como ha sucedido, por ejemplo, como países como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que la gente se quiere ir de su país por la situación en la que algunos personajes quieren someter a estos países, o es de los que no se quiere ir de su país? Bueno, de hecho, esa es una pregunta muy interesante porque a mí se me ocurrió en algún momento irme del país, pero cuando tenía 20 y tantos años, que había estudiado fuera y tenía la mente fija en estudiar un posgrado en Alemania, y en ese tiempo pensé que quizás era una posibilidad de vivir fuera, pero ya adulto, más bien ahora que estoy más grande, nunca se me ha cruzado por la mente, aún en los momentos más difíciles que hemos tenido en el país recientemente, abandonarlo, quizás porque yo soy un fiel convencido de que el país necesita de esfuerzo de hondureños en casa para poderlo sacar adelante, pero puedo entender perfectamente. Soy muy empático con las personas que se han ido, he tenido miembros de mi familia que se han ido del país, amigos cercanos que viven fuera, gente que sigue emigrando, incluso personas que habiéndolo tenido todo acá decidieron buscar otros derroteros precisamente por la desesperanza que produce la situación del país, que pareciera no tener fin, pero que yo soy un fiel convencido puede cambiar solamente con el concurso nuestro. Y no es una mirada optimista y redenta, o es que creo en utopías que finalmente son eso, no se alcanzan. No, yo conozco casos de países que han estado más complicados que el nuestro y han logrado salir adelante. Lo único es que no pueden seguir esperando que la solución venga de afuera, sino que tiene que venir su propia gente. ¿Y cómo tiene esa visión en este momento usted del país en el que estamos, con la situación política, económica, social? Porque veo jóvenes que, a pesar de lo desalentador que puede ser la situación del país, yo doy clases en la universidad, también en la Universidad Autónoma, y yo siempre le hago la pregunta a mis estudiantes: ¿cuántos se ven viviendo fuera de Honduras en los próximos 5 o 10 años? Y quienes levantan la mano son tal vez la cuarta parte. La gran mayoría dicen que quererse quedar acá, no por un tema de resignación, sino porque creen que hay oportunidades. Es más, quienes tenemos amigos y parientes viviendo en el extranjero, nos damos cuenta que solo en un lugar uno se siente bien del todo, no rechazado, con todas las dificultades que tenga Honduras, y es el país donde uno nació. He vivido en el extranjero más de 6 años de mi vida en algún momento, y uno regresa, pues, porque es la forma en que me criaron, es la forma en que mi padre y mi madre me inculcaron, mis abuelos me inculcaron el amor al país. La situación del país para mí es un reto que nos reta a cambiarlo, ¿verdad? Es un desafío que nos reta a cambiarlo. Yo veo talentosos jóvenes, hombres y mujeres en los partidos políticos, talentosos hombres y mujeres en las instituciones donde uno menos se podría imaginar, que tratan de hacer las cosas bien, con una ética diferente, y sigo creyendo que la gente buena es más, pero realmente se necesitan liderazgos virtuosos. Ahorita, por ejemplo, me llama mucho la atención que con la agitación política del país hay un importante grupo de personas que todavía creen que eligiendo bien en noviembre se pueden dar los primeros pasos para un cambio. Yo respeto esa visión, porque no creo que el cambio dependa de una persona. Yo creo que nosotros, si en algo podemos depender de una persona, es que esa persona lidere y nos incentive a los demás a lograr grandes proezas. Cuando uno lee los libros de historia se da cuenta que el país ha estado en circunstancias más difíciles, y siempre ha habido hondureños y hondureñas que han logrado, quizás en ese momento con fuerza y violencia, en otros con
con paz y serenidad, hacernos superar etapas. Y obviamente quizás el problema que nosotros tenemos es una frase que mi padre usaba, es que la canalla ha ganado terreno, ¿no? Y a diferencia de quienes tratamos de hacer las cosas por el camino correcto, la canalla es más audaz, no tiene escrúpulos, está dispuesta a todo. Sin embargo, frente a eso, yo creo que se impone la voluntad de quienes en mayoría, si abandonan el silencio, abandonan la pachorra, abandonan la desidia, toman la decisión de enfrentarlos. Y yo creo que de tanto en tanto pasa eso en las elecciones, de tanto en tanto pasa incluso en la calle, cuando uno anda en el tráfico, que a veces uno está rodeado de mentadas de madre y problemas. Voy a poner el ejemplo, no es bueno hablar de uno mismo, pero yo he estado en momentos donde el semáforo deja de funcionar o donde hay un tranque y yo me he bajado del carro a hacer de tráfico. Y no es la única vez, he visto gente que lo hace. Entonces yo creo que hay que ser un poco más proactivos y no seguir esperando, y aquí quizás me voy a meter con la fe de la mayoría, no hay que seguir esperando que la solución viene del cielo. Yo creo que es una combinación de fe y manos a la obra. ¿Cómo podríamos nosotros, con lo que usted ha dicho, principalmente los jóvenes que usted mencionó como estudiantes, pues yo he visto muchos que al salir incluso graduados, la esperanza que tenían en el proceso estudiantil se termina al no tener la posibilidad de tener un empleo. De un trabajo, sí. Y es frustrante. Claro. Entonces, parte de lo que sucede, ayer con nuestro invitado Julio Navarro también estamos hablando de por qué realmente los que nos han gobernado durante muchos años atrás, e incluyendo este gobierno, no les ha interesado resolver los problemas. Porque como hondureños, yo se lo dije a él, yo hubiese aspirado que el gobierno de Xiomara Castro hubiese sido el mejor de los mejores gobiernos. Lo mismo aspiré que el gobierno de Juan Orlando fuera el mejor que el de Pepe. Y aspiré que el de Pepe fuera mejor que el de Mel. Y aspiré también que el de Mel fuera mejor que el de Maduro. Y el de Maduro mejor que el de Carlos Flores. O sea, la aspiración es que cada gobernante sea mucho mejor que el anterior. Pero aquí las cosas van al revés. Cada gobernante es peor que el peor de atrás. O sea, mucho peor. Y eso es lo que nos tiene en un país en el cual no hay generación de empleo, no hay posibilidades de que el ser humano como tal cumpla sus necesidades básicas. Entonces, ¿ante qué estamos en este momento? ¿Cuál es la posibilidad que usted menciona que tenemos que ser proactivos? ¿Cuál es ese secreto de ser proactivos y dirigidos a qué? Bueno, esa es una pregunta interesante y créame, doctor, que si yo tuviera la respuesta estaría en la papeleta del 30 de noviembre. Vamos a ver, yo creo que la vida a uno le da la oportunidad de ser útil en un montón de espacios. Yo creo que este espacio es útil para conversar unidos, en diálogo, sobre los problemas del país. Yo he tenido estudiantes que me los encuentro después de graduados como padres de familia, desarrollando actividades productivas, otros tratando de sobrevivir con algún emprendimiento, con algún trabajo informal, subempleados. Y he tenido hasta uno que otro que han ido presos, ¿verdad? Porque eso, de eso no me hago responsable, ¿verdad? Pero hace poco, a mí me gusta mucho hablar de anécdotas porque a veces a la gente uno no le cree, entonces es mejor contar la historia vivida por otros. Recibí un mensaje en WhatsApp de una estudiante, no fue en WhatsApp, fue por correo, de una estudiante que me escribió diciéndome, licenciado, yo fui estudiante suya hace 10 años, estoy estudiando mi maestría en Cornell, Estados Unidos,
Y fíjese que lo saludo, ¿cómo está? Le escribo esperando que todavía sea su correo porque le quiero pedir un favor. Este es mi número, escríbame. Francamente yo no me acordaba de la alumna, el nombre me sonaba, pero como se repiten nombres, le contesté por correo, perdón, le contesté por correo y le escribí al WhatsApp. Luego ella me llamó por teléfono, no era una estafa nigeriana, nada por el estilo. Y me dijo, fíjese que lo llamaba, ¿cómo está? Bien, fíjese que soy fulana tal, yo estudié, qué bien, en Cornell, sí. Pero fíjese que tengo una muy buena amiga aquí colombiana que está sacando su doctorado y tiene más de medio año de estar buscando información sobre Honduras, sobre un tema del Congreso. Y está a punto de tirar la toalla porque nadie le ayuda. No ha podido encontrar la información en internet, no puede encontrar. Entonces le dije, fíjate que yo tengo un profesor que estoy seguro que te va a ayudar. Pues ya, qué buen concepto. Le digo, sí, pero es que yo sé que usted le va a ayudar. Páseme los datos. Entonces, esta chica colombiana, hija de migrante, se crió en Bélgica, estaba estudiando en Estados Unidos un doctorado en Derecho. Tuvo que huir de Colombia porque su padre lo mataron, los paramilitares. O sea, esto lo supe después de que platiqué con él. De inmediato le dije, ese acento es colombiano, pero el nombre parecía palestino, descendiente de libaneses. Y me contó la historia de su familia y me dijo, mira, que estoy haciendo este tema y estaba haciendo su tesis sobre la forma en que en algunos países se había incluido el delito de genocidio. Y no había información sobre Honduras, me dijo. No había información sobre Honduras. Lo cual no me extraña. No me extraña, primero porque la información que andaba buscando debería estar en la página web del Congreso Nacional, que irónicamente ahora que el diputado que preside el Congreso es un especialista en informática, es uno de los peores portales que hay para buscar información. Es una paradoja, ¿no? Y ella no había podido encontrar ningún especialista legislativo que le ayudara. Entonces, el resumen es, ¿pudo Miguel ayudarle? Sí le puede ayudar. La puse en contacto con especialistas en el tema, que los hay en Honduras, e incluso alguno ya no está en el Congreso, y no he vuelto a chequear, pero esta mujer me dijo, palabras más, palabras menos, después de haber contactado a las personas con las que yo la ubiqué, me dijo, cuando yo estaba a punto de tirar la toalla, Miguel, tú me ayudaste a salir adelante. Qué bueno que Daniela Castro se llama la chica, me puso en contacto contigo. Yo no le creí, porque tu país es una gran incógnita. Tu país cuesta, y perdón que te diga, cuesta encontrar información, cuesta investigarlo, cuesta saber de él. Entonces le dije, precisamente por eso te ayudé, porque hay que hacer todo lo posible para que eso no siga ocurriendo. Entonces ella se maravilló de darse cuenta que ese contenido del Código Penal que ella andaba identificando había sido colocado ahí con apoyo de la cooperación española. Ella se preguntaba cómo es que España anda ayudando en esas cosas. Y bueno, entramos después en una discusión sobre las escuelas de derecho penal, pero me quiero concentrar en el hecho de que uno nunca debe descartar, doctor, y lo digo porque usted es docente también, la capacidad de mentoría que uno tiene en esas mentes. Uno puede ser la diferencia entre un chico que pierde la esperanza y un chico que busca la excelencia. Yo le pregunté a la muchacha colombiana, bueno, pero ¿está estudiando lo mismo? No, ella está estudiando una maestría en nutrición. Y efectivamente, pues, o sea, cuando a mí alguien me dice que un hondureño está en Cornell, una universidad de prestigio, yo no puedo hacer más que alegrarme y desear que esta persona vuelva o que se quede o vaya a otro lugar, porque yo siempre he creído que uno debe trabajar ahí donde a uno lo aprecian y donde uno encuentra posibilidades para crecer. Sin embargo, yo pude perfectamente haberle dicho a Daniela, ¿sabes qué? No me acuerdo de ti, no tengo tiempo. Decirle a esta amiga colombiana, ¿sabes qué? Es muy complicado aquí, el Congreso es un desastre, lo siento mucho, tienes razón, este es un agujero negro del que no escapa ni la luz, y se acabó. Yo tengo la confianza no solo de haber recuperado una buena amiga, en el caso de mi alumna, que no la recuerdo francamente, físicamente, pero tenemos contacto, y sé que tengo una amiga colombiana
No espero el agradecimiento en la tesis, pero sé que ella va a poder lograr su propósito y nuestro país no va a quedar invisibilizado. Y como ella, amigos mexicanos, amigos holandeses, amigos españoles. Entonces yo creo que uno tiene la oportunidad todos los días de hacer grande al país, de hacerlo visible. Pero es importante que en cada momento, en cada espacio cotidiano, uno le transmita a sus hijos, a las personas que están al lado, vernos a los ojos, identificar si las personas necesitan un abrazo. A veces un buenos días es la diferencia para que una persona no se suicide. Usted es médico, usted lo sabe, hay personas que creen que el mundo se les está cayendo encima y un gesto, una ayuda. Ayer mismo una amiga que ha andado buscando una persona que le ayude en panadería, se me ocurrió, fíjate que tengo un amigo, un joven que estudia arquitectura, no pudo conseguir trabajo, está estudiando arquitectura, pero él está dispuesto a hacer pan, dice que sería interesante hacer pan. Cuando yo le dije, y no he encontrado en arquitectura esta persona, mira, lo voy a poner en contacto con una amiga que anda buscando dibujantes. Es decir, yo creo que tenemos que recuperar esos lazos que nos caracterizan como comayagüelas. Si había una gran diferencia en las ciudades de antes con las de ahora, es que los muros llenos de alambres de púas, yo crecí en colonia, yo no crecí en barrio. Y yo puedo ver la diferencia entre mis amigos que crecieron en el barrio Morazán, crecieron en La Leona, crecieron en el bosque y mi propia infancia. Mis amistades son las de la escuela, del colegio, uno que otro del barrio, pero nosotros en nuestras ciudades compensábamos las carencias con la unidad del barrio, con la unidad de esos lazos tan cercanos, fraternos que hay en los pueblos, que hay donde nadie se muere de hambre, porque siempre el de al lado te echa una mano, y yo lo viví, yo vivo en Valle de Ángeles, yo lo viví cuando asesinaron lamentablemente al hijo de mi vecina. En esa casa no faltó café, no faltaron tamales, no faltó gente alentando a esta familia. Y yo mismo salí corriendo a mis casas a buscar Vicks para ayudar. O sea, nosotros tenemos que recuperar todos esos valores que nos han hecho tan resilientes. Cualquier otro país con las condiciones que nosotros tenemos estaría en las condiciones de Haití. Siempre nos comparan, Haití es que el que está arriba. Y yo nunca dejo de acordarme, doctor, que esa lista siempre decía así: Bolivia, Haití y Honduras. Bolivia ya no está ahí, ahora está Venezuela. Bolivia está muy arriba ahora. Con todo lo que se dice, que se quiere poner en la misma bolsa el proyecto de Evo y el proyecto... Bolivia está muy diferente, que no hemos estado en La Paz y hemos viajado en ese teleférico, que por cierto, yo aquí quiero decir algo, aprovechando que estoy en este espacio. Yo he visto cómo hay personas de algunos partidos que se burlan de un candidato a la alcaldía que habla de teleféricos. Yo que he estado en el teleférico de La Paz, no he estado en el de Medellín, yo le diría a la gente que se burla de un proyecto de este tipo que no sean idiotas. El teleférico de La Paz unió al Alto con La Paz. Los barrios más marginales, la población más pobre podía bajar a La Paz por el teleférico. El teleférico no es un teleférico para esquiar, es un sustituto del metro. Creo que está bien que cuestionen la viabilidad del proyecto, si se va a ejecutar, si va a ser transparente, si no va a quedar abandonado como el 450, que yo siempre he creído que el gran problema del 450 no es el proyecto, sino el absurdo de hacerlo, porque eso funciona en Guatemala, no funcionó en El Salvador por problemas de estrechez y temas también del manejo de los carriles. Allá tenían los buses articulados, pero nunca tuvieron el carril. Nosotros teníamos el carril y nunca tuvimos los buses articulados. Pudimos haber intercambiado y hubiéramos terminado. No, el problema es cuando uno adopta fórmulas y adopta proyectos, y esto a propósito de los proyectos refundacionales a veces, o las mismas sedes, a veces uno adopta proyectos que ni van con nuestra idiosincrasia, ni tienen nada que ver con los valores que la población hondureña tiene o adopta. Aquí nunca vamos a hacer el milagro coreano, ni vamos a hacer el milagro, ¿cómo se llama?, de
Singapur. De Singapur, ni siquiera el milagro irlandés. Porque no somos Irlanda, porque no somos Singapur, porque no somos Corea. El milagro hondureño lo podemos hacer si sacamos el mejor provecho de un país que a mí me parece sorprendente, doctor. Y a mí me gusta ver, por ejemplo, cómo en algunos documentos, porque hay que estudiar, hay que analizar la realidad, hay que ver más allá de lo que nos dice el líder, tenga o no tenga sombrero, hay que ver más allá de lo que nos dice el periódico, que es el único que leo, me niego a leer otras cosas, ahora es el algoritmo que solo leo la burbuja que me atrapa. Hay que ver más allá y escuchar al otro, porque es en ese diálogo donde uno descubre que uno no tiene la razón. Por ejemplo, Julieta Castellanos, en unos estudios que ha hecho sobre la evolución de la democracia, se ha cansado de decirle a la gente, señores, el país no es el mismo. Miren cómo ha cambiado el mapa electoral, miren la composición socioeconómica de la gente. Reconozcamos hoy que las compañías bananeras jugaban un rol de sustitución e integrador de toda esta sociedad que el Estado no asumió y que han llenado los narcos y han llenado los... O sea, donde hay vacío de poder, el poder lo ocupa alguien. Veamos el mapa, no sigamos diciendo Choluteca es nacionalista, Tegus es cachureca. Bueno, por pensar así, los nacionalistas perdieron la capital. Como los sanpedranos perdieron muchas veces, los liberales perdieron durante mucho tiempo la hegemonía en Cortés, hasta ahora, que la están recuperando, para ellos son buenas señales. O decir Santa Bárbara es libre o Colón es libre, porque son nuestros bastiones. La realidad cambia. Y quien se queda anclado en el pasado no puede hacerle frente al futuro. Mencionaba el caso de Julieta Castellanos porque ella decía, y mi tío Manlio Martínez lo decía también, que nosotros no hemos dimensionado lo que representó. Mi tío Manlio decía, el Mitch, Miguel, sacudió las entrañas de este país de una forma que todavía en el año 2006, 2007 no entendíamos. Y no me refiero a la cantidad de hondureños que se fue a Estados Unidos, que es prácticamente la gran mayoría de nuestros migrantes salieron en esa época. Y la cantidad que murieron, que aún todavía no se sabe cuántos. En los libros uno ve que dicen 6.700, pero realmente hay personas que a mí me dicen, ¿qué fue fulano? Fíjate que la cantidad de desaparecidos es mucho mayor. ¿Y por qué es? Porque nosotros no le tenemos valor a los números, a las estadísticas, a los datos, y solo los países que utilizan la data, utilizan la información de manera virtuosa pueden salir adelante. Y menciono el caso de Julieta Castellanos porque ella hablaba de la costa norte. Y nosotros nos damos cuenta que nosotros tuvimos ahí más de 600 kilómetros de línea férrea. Nosotros tuvimos ahí un sistema de salud, de dispensarios y de distribución de alimentos, que eran los comisariatos o las clínicas, que el Estado no asumió. Tuvimos ahí una capacidad productiva que hizo que este país fuera el primer lugar en producción de banano durante 30 años. Bueno, el concepto de República Bananera mismo. Y cuando todo eso se fue, lo dejamos abandonado, como está San Juancito, como quedó las estaciones de tren en tela. Desmontamos los rieles y nos quedamos soñando con un tren interoceánico que si uno suma la cantidad de kilómetros que nosotros teníamos en el litoral, sobran y bastan para atravesar el país, y la mitad. Y uno se da cuenta que la gran diferencia entre cambiar y no cambiar es reconocer que hemos estado haciendo mal las cosas, comenzando por ahí. Aquí nosotros tenemos políticos que no hacen más que echarle la culpa al gobierno anterior. Cuando a mí me gustó mucho esa locución de creímos que este iba a cambiar, que este iba a cambiar, que este iba a cambiar, pero si hacemos a la inversa, lo que vamos a ver es que el gobierno de turno le sigue echando las culpas de todo lo malo que tuvo al anterior. Y esas son dos ideas contradictorias. El pueblo quiere que el gobierno nuevo cambie lo que hizo, sea mejor, y el gobierno nuevo lo único que hace es quejarse de lo que hizo el anterior. Por lo tanto, lo hace peor que el anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que termina desechando lo poco bueno que hizo el anterior
que podría ser, yo le llamo eso la No le dan maldición. seguimiento. Yo le llamo a eso la maldición de los mayas, que tumbaban la pirámide, pero aún mismo nosotros nos damos cuenta de Rosalila y nos damos cuenta de lo que pasa abajo, porque hasta eso, ponían la pirámide nueva, pero dejaban abajo vestigios del anterior. Es decir, ahí hay un reconocimiento de legado y trascendencia. El día que nosotros seamos capaces de entender por qué está Gálvez en el billete de 50, y que no se trata de poner al héroe de turno, a la heroína de turno, sino que cada vez que nosotros hacemos un reconocimiento debe ser a una persona que realmente hizo aportes que nos permiten hoy vivir mejor. El día que nosotros dejemos de ser mezquinos y nos demos cuenta que yo prefiero a una persona de otro partido, al mío, honrada y que está haciendo bien las cosas, a una persona de un partido similar al mío, al que simpatizo, sin vergüenza y que hace daño. El día que nosotros entendamos que lo que tenemos que sumar son conocimientos, experiencias, transferencia generacional, que dejemos de pensar que el viejo está desgastado y que el nuevo todo lo sabe, eso lo vamos a poder superar. Pero hay un problema grave. Estamos hablando de que más o menos entre el 30 al 35%, aparentemente, digo aparentemente porque no es tan cierto, fueron a elecciones primarias. Y más o menos un 70 a 65%. Si le creemos a los datos, entonces, fue el 42%. Entonces, realmente no votaron por ninguno. O sea, son personas que no fueron porque no les importaba o porque no deseaban o porque no les gustaba ninguno. Entonces, eso es importante analizarlo a un futuro del 30 de noviembre que nos acerca, por lo que usted acaba de mencionar recientemente, de que entonces cuál es el camino que debemos tomar y cuáles son las decisiones que debemos tomar. Pero nos vamos a ir a una pausa. Cuando retornemos vamos a hablar un poquito más sobre el tema. En Unidos en Diálogo ya retornamos. Unidos en Diálogo, un programa en el cual usted tiene la oportunidad de profundizar sobre la problemática nacional, pero a través del diálogo buscar las mejores soluciones. Hablando con nuestro invitado, el abogado Miguel Calix, estamos sobre la temática que ya viene el 30 de noviembre. Ya está a la vuelta de la esquina. Y hay un panorama medio turbio ahí que se inició antes del 9 de marzo, se dieron unos indicios el 9 de marzo, se siguen dando otros indicios en este momento que fue la inscripción de los diferentes partidos, en los cuales con o sin requisitos inscribieron a unos y quitaron a otros, no por requisitos, sino porque me conviene o no me conviene. Son parte de los indicios también del proceso deteriorado hacia unas elecciones limpias el 30 de noviembre. ¿Cómo podemos hacer los hondureños para mejorar esta situación electoral y realmente escoger a las personas que tengan la iniciativa de ser mejor que el anterior y no ser el peor que el anterior? Porque en estos últimos 30, 40 años la competencia es quién ha sido peor de los peores, no el mejor de los mejores. Las sociedades se mueven por incentivos, y aquí los partidos políticos que están controlando el sistema electoral actualmente tienen un incentivo poderoso, que es conservar el poder o recuperarlo en el caso de algunos. Yo siento que el proceso electoral anterior adoleció de muchas deficiencias, y a pesar de todas las dificultades que afrontó, porque tuvo varias, retrasos en el presupuesto, boicot interno, desacuerdos de fondo, un deterioro en la profesionalización de los cargos, especialmente los internos, los técnicos, que están más supeditados al interés partidario que al institucional. Yo creo que uno de los graves problemas que nosotros tenemos es que, a pesar de las cosas buenas que ocurrieron, no nos detenemos a reflexionar suficiente en lo que falló. Y yo siempre pongo el ejemplo del proceso electoral del 2021 en comparación al 2013 y el 2017.
En el 2013 nosotros tuvimos un salto cualitativo, el sistema se abrió producto del golpe, no tuvimos reformas electorales, no tuvimos tarjeta de identidad nueva, sin embargo participaron partidos nuevos con los que no se fue tan riguroso a la hora de los requisitos de inscripción. Y no me voy a referir a Libertad y Refundación, que al menos tenía importante apoyo en la llamada resistencia liberal. Me voy a referir a otros como el Alianza Patriótica o el mismo PAC. Se inscribieron, participaron en las elecciones y el resultado de esas elecciones nos mostró que el escenario político partidario había cambiado. Yo no voy a decir si para bien o para mal, pero había cambiado. Ya no había sistema bipartidista, había un sistema multipartidario y había que hacer reformas para ello. Pero no, enrocados o enquistados o arrinconados, el bipartidismo lo que hizo fue mantener las reglas del 2004 y no hacerle cambios, precisamente para mantener esos cotos de poder. En el 2017 la falta de esos cambios nos llevó a la crisis política. Tenemos añales, y estas elecciones primarias fueron la última demostración, de no poder hacer un recuento preliminar de datos, de votos. O sea, nosotros nos vamos a acostar sin saber quién ganó, pasan semanas sin saber los datos oficiales y seguimos creyendo, entre comillas, en encuestas de boca de urna que ya han mostrado que no son del todo infalibles, porque al haber cambiado el universo y si siguen haciendo las muestras igual que siempre, entonces los resultados no van a ser los mismos. Ese es, hablándolo en lenguaje médico, hacer biopsia de donde no está el tumor, ¿verdad? O sea, las elecciones del 2017 fueron una segunda oportunidad para hacer cambios. Esta vez sí ocurrieron porque el sistema se cimbró. La cooperación internacional exigió que hubiera reformas, se dieron reformas, tuvimos el nuevo DNI, y el simple hecho de tener el DNI nuevo significó una mejora cuantitativa, además de la cualitativa, que se depuró el censo. Teníamos añales con finado Adán Palacios y don Guillermo Casco Callejas y otras figuras que trabajaron con los temas electorales, hablando del famoso censo pasivo, la gente que no vota, ¿cuántos son? Siempre se dijo que era 1 millón, pero cuando se hizo el enrolamiento y se tramitó la tarjeta de identidad, pudimos saber cuánta gente realmente votaba y tuvimos aquel padrón de 5.2 de las elecciones del 2021. Ese padrón ahora es de 6.3 y hoy nosotros confiamos más en el documento de identidad que lo que confiábamos antes. Esa mejora en la confianza del documento, que es, me decía uno de los consejeros del RNP, no podés falsificarlo, no podés clonarlo, porque si tratas de leerlo, la versión clonada te va a dar datos que no son, y lo podés falsificar porque todo documento es esencialmente falsificable, pero la falsificación no va a pasar las pruebas de seguridad porque tiene un montón de elementos de seguridad visibles y otros invisibles. Entonces, que nosotros podamos hablar de un documento con esas características y un padrón mucho más confiable, eso es un avance. Y si lo vemos en comparación a los que tuvieron la vieja cédula, o tuvieron la tarjeta perforada, o tuvieron la azulita que podía uno sacar 3, 4, 5 veces y con la misma foto y no se actualizaba, uno se da cuenta, anterior que era como el pasaporte. Exactamente, la cédula. Uno se da cuenta, hombre, sí hemos evolucionado, y gracias a ese detalle hoy tenemos más certeza de cuánto es el abstencionismo y el ausentismo que antes. Antes era un supuesto y ahora podemos elucubrar de dónde está ese faltante y qué representa ese 900,000 nuevos votantes entre elección y elección. Estamos hablando de 5.3 versus 5.2 versus 6.3, estamos hablando de más de 1 millón de votantes nuevos. ¿Dónde están? Bueno, muchos están enrolados en Estados Unidos, otros son gente joven que va a votar. Entonces, si nosotros nos damos cuenta con la tarjeta, sí es posible hacer reformas. Sí es posible que funcione, sí es posible que los órganos electorales se pongan de acuerdo y mejoren los procesos. En contrario, vemos en el caso del CNE que dependemos mucho en otros órganos también, pero el caso en el CNE ha sido más patente que el carácter de los que ocupan la posición define mucho la calidad del avance del trabajo. Tenemos una nueva ley electoral que en muchos sentidos es mejor que la anterior y en otras ha sido un retroceso, pero en particular donde ha sido un retroceso es en la composición del órgano. Un órgano que
sigue tomando decisiones por mayoría, pocas veces por consenso, pero que la principal falla que tiene es que traslada esta misma composición del CNE a las juntas receptoras de votos. Y eso es un retroceso al inverso. Entonces, ¿qué pasó? En el 2021 nosotros tuvimos problemas en esa elección, pero como la presidenta Castro ganó, como fue un gane contundente de 1,5 millón de votos, nadie se detuvo a revisar las falencias. Falló el sistema biométrico, falló el TREP, la transmisión de los resultados electorales preliminares. Tuvimos una serie de dificultades con la actualización domiciliaria, tuvimos un montón de problemas con el mismo padrón, personas que se iban a buscar a las mesas y no estaban, campaña irregular, financiamiento irregular, es decir, ante la euforia por el fuera jo o el cambio de gobierno, no revisamos el proceso electoral. Y esas revisiones que no hicimos y esos fallos que tuvimos en la elección del 2021, en que nos pumpuneamos el pecho diciendo que habíamos tenido las mejores elecciones de la historia, que no lo fue, nos están viniendo a pegar en las primarias y en las generales. Es decir, procesos electorales que ahorita la incertidumbre la produce, todas esas reformas y esos ajustes que nos hicieron. En Panamá, que queda muy cerca, hay elecciones cada 5 años y es mandatorio hacer revisiones a la ley electoral exactamente al año siguiente de las elecciones. Está establecido en la ley, está establecido en la Constitución. ¿Por qué? Porque en ese momento, en frío, lejos de las elecciones, se pueden hacer reformas. Aquí nos hemos inventado reformas como la famosa candidatura única u otros cambios de planilla que se hicieron en pleno año electoral, en elecciones pasadas. Entonces, nosotros ya sabemos qué hay que hacer para mejorar el sistema. De cara a las elecciones del 2025, a mí me queda la duda de si este modelo que sigue financiando las elecciones de los partidos en las primarias sigue siendo un modelo sostenible. La cantidad de dinero que nosotros estamos invirtiendo en sostener 3 partidos es... yo personalmente no estoy interesado, ni estoy dispuesto en seguir invirtiendo en ello, pero ¿cuál sería el camino entonces en esto? Quiero decir, seguir financiando elecciones y dejándole de dar salud a mi gente o dejándole de dar educación a los niños. Yo creo que tenemos que llegar en algún momento a un sistema. Hay gente que está abogando por la segunda vuelta. Yo estoy en principio de cuentas en contra de la segunda vuelta. ¿Por qué está en contra de la segunda vuelta? Porque la segunda vuelta, ahorita especialmente queda en evidencia con 5 partidos, 2 que solamente son comparsas. ¿Segunda vuelta de quién? Si al final la segunda vuelta no me va a resolver la fragmentación del Congreso Nacional, que es mi principal problema ahorita. O sea, yo puedo ganar la primera elección. Imaginemos que la elección primaria fuera el balotaje. Lo que acaba de pasar ahorita, la señora Moncada con sus 800 reales, 600,000 votos, Azura con sus casi 900 reales, casi 800,000 votos, y los liberales con sus casi 700 reales, 600,000 votos. Si eso hubiera sido la primera vuelta, hubieran ido a la segunda vuelta, ¿quiénes? Azura. Tito y Rixi. Ok. Entonces, ¿quiénes hubieran ido? O sea, ¿le iban a decir los liberales a su gente, voten por Azura, por el enemigo, o hubieran votado por Libertad? ¿Quién hubiera ganado las elecciones si hubiéramos tenido balotaje? Ahorita tendríamos seguro el panorama. ¿Quién ganaría las elecciones del 30 de noviembre si hubiéramos tenido balotaje? Pues... libre. Eso da mucho que pensar. Y yo lo dije, ¿por qué? Gana libre. Porque en este caso, el temor que tiene Libre es que ni los liberales ni los nacionalistas quieren apoyarlos. Pero eso es ahora. O sea, pero si hubiéramos tenido balotaje, yo he visto cómo funcionó la elección en el 2021. En el 2021 he hablado con candidatos a diputados liberales que ganaron alcaldías, etcétera. Y me lo dijo un diputado liberal que tengo mucho respeto, que es un líder en su departamento, y me dijo: primero me uno con mi primo de Libre que con el cachureco. Es decir, hay algunos aspectos de cultura política. En aquel momento, porque estamos en otro momento histórico. Exactamente. Pero porque en este momento, por ejemplo, con la relación que hay, póngale, ya sea Marlon Lara, Wenceslao Lara, ya sea el mismo Salvador Narrala, ya sea el que fue ministro de Economía, ¿cómo se llama? El sanpedrano,
que era el jefe de campaña de Narrala, decir que decir que se une en este momento a liberal o a nacionalista, o sea, a mí yo me quedo en dudas con quién se van. Sí, pero ¿por qué menciono yo que Libertad y Refundación tendría una oportunidad en un balotaje? Porque la elección dependería del voto independiente. Y el voto independiente elige primero a Narrala y segundo ¿a quién? A Libre. El Partido Nacional no jala voto independiente. No lo hizo en el 2017, no lo hizo en el 2021, en el 2017 un poco, en el 2021 no lo hizo para nada, porque se ha consolidado en su voto duro. Entonces, yo no estoy diciendo con esto de que es que el objetivo del balotaje es que gane o pierda un partido, pero si en esas circunstancias, imaginemos ganaran los nacionalistas, ganaran los liberales, eso no le resuelve el problema de gobernabilidad del Congreso. O sea, a mí me parece que el debate sobre el sistema político tiene que trascender el mero ejercicio electorero. Estamos hablando de que el sistema, por ejemplo, que nosotros tenemos de listas, doctor Ronnie, el sistema que nosotros tenemos de elección, de marca, de voto cruzado, etcétera, ha dejado de ser viable y funcional, porque termina evitando que los partidos elijan, que se elija de los partidos gente coherente y consistente ideológicamente con los partidos. La elección que hace el Partido Liberal termina cambiando el voto independiente, y eso posibilita que a través de influencias que no vamos a mencionar aquí, otros partidos incidan en personas que están infiltradas en las listadas de los partidos, y lo vivió el PAC abiertamente con al menos uno de esos candidatos en las elecciones del 2013. Con casi todo. En el año 2015 con el tema de la Corte, y nosotros nos damos cuenta que los partidos conocen tan bien cómo funciona el listado del distrito electoral departamental, que encuentran la forma de que entre un partido de bisagra en los votos. Eso es lo que me preocupa a mí de lo que usted está diciendo. Ajá. Porque de una u otra forma yo también estoy en contra de la segunda vuelta, pero no solo por lo que acaba de decir usted, que eso no lo había visto yo. Yo lo que veo es que en una segunda vuelta, como se hace en otros países, voy a negociar, te voy a dar tantos ministerios, tantas cuestiones, pues ¿y a cuenta de qué van a negociar? Si lo que queremos es que el país salga adelante, no es que qué me vas a dar en la cúpula partidaria o en la cúpula de poder para quedar siempre en el poder, si olvidándose de la salud, de la educación, de la generación de empleo. Entonces eso tampoco me genera, y es más, otro gasto más, porque los partidos siempre van a ir a primarias, después a las generales después a una segunda vuelta. Es que aquí solo podría ser viable eliminando las primarias y sustituyendo la primera vuelta por una primera vuelta con opción B, parecía la ley de lemas de Uruguay, y así hay balotaje en la segunda vuelta. O sea, tenemos una segunda vuelta. Una negociación de puestos más cruda sería esa. Solo dos listados. Si usted ve incluso la negociación de puestos que se presentaron para ir a la elección del 2021 entre Salvador Narrala y Libre, se negociaron tantos puestos que al final de cuentas no quedaron conformes, se pelearon y nos pasó lo que nos pasó como país. Entonces, por eso mismo digo yo, porque el balotaje obliga a que uno de los partidos ceda el apoyo abiertamente o sencillamente decida no apoyar a un partido dejando a su militancia libre, como ha pasado en Ecuador y en otros lugares. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Que el partido que gana no tiene ninguna obligación de cumplirle al otro partido con el que pactó. Y en el caso del Congreso, los votos quedan finalmente a merced de los partidos que lo sacaron. Entonces, yo puedo ganar contundentemente el balotaje y tener ingobernabilidad completa en el Congreso, que es lo que va a pasar en sistemas que no están acostumbrados a negociaciones de ese tipo, que tienen más índole parlamentaria. Ahora, ¿por qué estoy mencionando esto? El otro problema que si usted lo analiza también a profundidad, es que aquí, para elegir el Congreso, es preocupante, porque en realidad no son los que fueron más marcados, son los que negociaron tras bambalinas en un momento dado, y eso es lo que se ha acostumbrado en todas las elecciones anteriores. Dejan fuera una gente que ha sido sumamente escogida por el pueblo para poner otra gente que son de confianza de los grupos de poder y que no tienen la suficiente cantidad de votos. Y no me refiero, por ejemplo, a lo que es el cociente electoral, me refiero
a lo que es el fraude que siempre se ha acostumbrado a hacer. Entonces... Rodney, por eso me refiero. Pero esto que estamos haciendo aquí ahorita, lo que acabamos de hacer durante 7, 8 minutos sobre la segunda vuelta, sobre los listados, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a un político hablando de esto? Estos temas no se hablan. No se hablan, no se debaten en la universidad, no se debaten en los medios de comunicación. Las propuestas, pero yo lo que quiero es, por ejemplo, la gente aquí, dale con la segunda vuelta. Señoras, hay otras cosas más delicadas dentro del sistema, como por ejemplo, cómo se integra corregir eso para que no haya... el tema de la lista cerrada. Por ejemplo, yo soy enemigo de la lista abierta preferencial que tenemos ahorita, eso de que la gente puede cruzar el voto. Estoy totalmente en contra de eso. ¿Por qué? Porque lo que ha generado es esa manipulación de marcas. Yo me acuerdo que un amigo mío en Costa Rica, que él llegó a ser presidente de la Asamblea, amigo mío, nos conocimos en Holanda, un día me llamó por teléfono y me dice, Miguel, te cuento que voy a ser diputado. Ah, qué bueno, ¿te vas a lanzar? No, voy a ser diputado. Momento, las elecciones son dentro de 3 meses. No, pero voy a ser diputado. Me dice. A ver, ¿cómo es que vas a ser diputado? Me estás diciendo que sos prácticamente diputado. Sí, todavía no han sido las elecciones, porque soy el segundo en la lista en San José de mi partido. Y nosotros siempre metemos 3. Entonces, él ya sabía, solamente por estar en la posición 2 de su partido, que era el PAC de Costa Rica, que él iba a ser diputado. Porque la lista cerrada, yo como votante no la cambio. Yo voto bajo la bandera y van los 3. Y si a mí no me gusta uno de esos de la lista, pues no vote por ellos, pues. Anule su voto, etcétera. Deje que los que creen en ese partido voten por ese partido. Y si a usted no le gusta un diputado de ese, pues entonces castigue ese partido por llevar un diputado que no le gusta. Pero no permita esa manipulación en la mesa que solo se produce. Bueno, ¿por qué esa manipulación nunca se debate en el tema de los alcaldes y en el tema de los presidentes? Porque es una mayoría simple. La marca está debajo de la bandera y se acabó. Pero ese juego de marquitas, que si se no... Mete las 23 porque... ¿Y qué ha terminado pasando por la ausencia de una lista cerrada? En la elección del 2017 los nacionalistas dijeron hay que votar en plancha. Cuando finalmente decían hay que hacer la raya continua, decían. Cuando los de Libre se dieron cuenta que con eso los nacionalistas estaban logrando la mayoría del Congreso que necesitaban, porque generaban un voto duro aplastante con su voto duro, entonces ellos salieron con lo de la famosa Operación Cuzuco y lo de la planchita. En la última elección del 2021 pidieron voto en raya, Nasralla, el Partido Liberal, todos lo pidieron. Y incluso andaba gente haciendo TikToks y videos explicando las ventajas del voto en plancha. Bueno, un momento, señores. ¿Y no eran ustedes los que abogaban porque era una gran conquista democrática el voto cruzado? El voto cruzado lo que ha terminado provocando es una manipulación obscena de las listas de diputados que hace que finalmente ocurra eso. Si se menciona que unos andan el día de las elecciones con un maletín o con una bolsa con 5 o 8 millones para andar dando las mesas. Exactamente. Y se conoce también el efecto que tiene pernicioso que algunos partidos, sabiendo, y esto se sabe en el caso de Lloro y se sabe en el caso de otros departamentos como Atlántida, que sabiendo que su partido no va a ganar el diputado nuevo, el diputado 11, le piden a una porción específica de miembros de sus militantes que marquen por el candidato de un partido bisagra. Esto lo digo porque me consta. Sus palabras finales, ya estamos llegando al final. Hay que generar espacios como estos para discutir los temas de los que la gente no quiere hablar. Las reformas electorales necesarias para eliminar esas islas de poder, la necesaria transformación de este país a través de liderazgos virtuosos que le digan a la gente lo que sí se puede hacer. Yo creo que tenemos suficientes modelos virtuosos en este país de gente que se ha ido afuera a triunfar y ha regresado, gente que se ha quedado aquí y ha triunfado, pero lo más hermoso de la lucha diaria que se hace en cada hogar, Ronnie, para sacar adelante familias en este país, a pesar de los terribles números que tenemos, a pesar de la cantidad de migrantes que tenemos y a pesar de los pésimos dirigentes que tenemos, este país sale adelante. Y entonces la pregunta es encontrar la fórmula por la que el corcho se hunde y el plomo flota. Con eso nosotros vamos a poder encontrar las avenidas del desarrollo. Y lo más probable es que sea un milagro a la hondureña, como los peces de Lloro. Ojalá que así sea. Yo
solamente para despedirnos le quiero decir lo que significa para nosotros Unidos en Diálogo. Porque aquí creemos firmemente que el diálogo sincero y la participación ciudadana son las herramientas clave para construir un futuro más justo y próspero para todos y cada uno de nosotros hondureños. Hasta el siguiente programa, Unidos en Diálogo.